Muy bien, entonces vamos a iniciar con la moda para una serie de datos agrupados en intervalos. Acá tenemos los datos. Para calcular la moda de las velocidades en kilómetros por hora de varios automóviles, dadas en la tabla siguiente. Entonces aquí tenemos los intervalos y aquí tenemos la frecuencia. Solo que acá nosotros lo miramos algo raro, por decirlo así, lo miramos algo raro porque está en horizontal. Y por eso yo acá lo coloqué de forma vertical. Acá tenemos los intervalos. Solo permítanme. Ahí está. Acá tenemos los intervalos. De 60 a 69, de 70 a 79, de 80 a 89, de 90 a 99, de 100 a 109 y de 110 a 119. Ahí tenemos los intervalos. Y tenemos la columna de la frecuencia, ¿verdad? De 60 a 69 tenemos 5. En este caso, como estamos hablando de automóviles, 5 vehículos, ¿verdad? 5 automóviles. Y acá son los kilómetros. De 70 a 79 kilómetros por hora, 6 vehículos. De 80 a 89 kilómetros por hora son 14 vehículos. De 90 a 99 kilómetros, 8 vehículos. Y de 100 a 109, un vehículo. Y de 110 a 119, un vehículo. Es decir, que la velocidad que más se repite es la de 80 a 89, porque 14 vehículos se contaron que iban en esa velocidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el procedimiento para calcular la moda? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Según lo que nos dice acá, nuestro procedimiento es, primero, determinar las diferencias entre las frecuencias del intervalo donde está la moda y la frecuencia, los intervalos inferiores y superiores. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a venir nosotros y vamos a buscar la frecuencia mayor. La frecuencia mayor, como ya lo mencionamos anteriormente, la frecuencia mayor o la más alta es el número 14. ¿Sí? El número 14. Entonces dice que vamos a determinar las diferencias entre la frecuencia mayor y la frecuencia inferior y la frecuencia superior. La frecuencia inferior y la frecuencia superior. Entonces, venimos nosotros y restamos 14 menos 6. Es decir, el 14 es la frecuencia mayor y el 6 es la frecuencia superior. Entonces restamos 14 menos 6. 14 menos 6. Es lo que estamos viendo acá. 14 menos 6. 14 menos 6 nos da 8. 8 va a ser o va a representar a este símbolo que es como un triángulo, ¿sí? Este símbolo con el número 1, ¿sí? Por eso si lo acercamos más, ahí sí se ve, es el triángulo, ¿verdad? Esa figura que parece un triángulo número 1. Y luego hacemos lo mismo, solo que ahora con la frecuencia inferior.
la de abajo. Entonces restamos 14 menos 8, que es lo que tenemos acá, 14 menos 8. 14 menos 8 es igual a 6. Y 6 va a representar a la figura que tiene como un triángulo, pero ahora el número 2. El número 2. Entonces repito otra vez. 14 menos 6, que sería el 14 menos la frecuencia superior. La frecuencia superior, es decir, el número que está arriba del 14. 14 menos 6 igual a 8. Ese 8 representa la primera figura con el número 1. Y luego 14 menos la frecuencia de abajo. 14 menos 8 es igual a 6. Eso representa la figura del triangulito con el número 2. Entonces acá nos dice, ¿verdad? Acá nos dice, el triángulo 1, ¿verdad? La figura 1 representa la frecuencia del intervalo donde está la moda menos la frecuencia del intervalo anterior, ¿verdad? El intervalo anterior al 14 es 6. Luego el triangulito, la figura del triángulo número 2, frecuencia del intervalo donde está la moda menos la frecuencia del intervalo superior, es decir, el que está después. Después del 14 está el 8, por eso restamos 14 menos 8. Y ahí entonces tenemos el paso número 1. El paso número 2 dice determinar el límite inferior del intervalo donde se encuentra la moda. Como ya dijimos, el valor más alto, la frecuencia más alta es la 14. El intervalo es 80 y 89. Como está pidiendo el límite inferior, es decir, el 80. Pero recuerden que al 80 le restamos 0.5 y eso nos da 79.5. Por eso es que acá el límite real inferior es 79.5, no el 80, porque al 80 le restamos 0.5, entonces es 79.5. Luego dice, encontramos la amplitud del intervalo. La amplitud es 10. ¿Cómo sacamos ese 10? Contamos cuántos números hay del 60 al 69. Si quieren, cuenten con sus dedos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69. ¿Cuántos números hay? 10. O si no, podemos hacer con la calculadora esto. 70 menos 60. 70 menos 60. ¿Cuánto nos da? 10. Esa es la amplitud. Por eso es de que la amplitud es 10. La I es la amplitud, entonces nos da 10. Luego aplicamos la fórmula, utilizamos la fórmula moda es igual al límite real inferior más, entre paréntesis, la figura del triángulo 1 dividido la figura del triángulo 1 más la figura del triángulo 2, cerramos paréntesis, por la amplitud, que es de 10. Ahora sustituimos en la fórmula el 79.5, que es el límite, el 8, que es la figura del triángulo 1, y luego abajo nos pide otra vez la figura del triángulo 1, que es 8, más la figura del triángulo 2, que es 6, y la amplitud, que es de 10.
y luego pues resolvemos. Copiamos el 79.5 y ahora vamos a resolver esta parte. Vamos a resolver esa parte de la fórmula. Entonces, resolvamos. 8 dividido 8 más 6. 8 más 6, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 8 más 6? ¿8 más 6? 14. 14. Entonces, 8 dividido 14. ¿Cuánto da eso? 8 dividido 14. Da 0.57, 14, 28, 57, 14. Esa división por 10. ¿Por qué por 10? Porque la amplitud es 10. Y como está a la par del paréntesis, sin ningún signo, si tuviera una suma, entonces se suma. Si tuviera una resta, entonces se resta, pero no tiene ningún signo. Si no tiene, significa multiplicación. Entonces, por 10, eso nos da 5.71. Entonces, en la fórmula tenemos 79.5 más 5.71. 79.5 más 5.71. 79.5 más 5.71, eso nos da 85.21. Eso quiere decir que nuestra moda o la velocidad que más se repite es de 85.21. Como estamos hablando de kilómetros, ¿verdad? 85.21 kilómetros por hora. Entonces la velocidad más frecuente, la velocidad que más se repite es la de 85.21. ¿Alguna duda, alguna pregunta, consulta sobre cómo calcular la moda para una serie de datos agrupados en intervalos?